Nos quedamos, esta era la parte, digamos, donde cortamos el reflujo vesicoureteral. Ya vimos la parte de uropatía obstructiva, la diferencia entre uropatía obstructiva y nefropatía obstructiva, ¿no? La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre uropatía obstructiva y nefropatía obstructiva? ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? ¿Alguien se acuerda? Hidronefrosis no es. ¿Alguien se acuerda o no vinieron? Estaban durmiendo con frío. ¿Ah? Había examen, sí, había examen. ¿Ah? Bueno, la nefropatía es cuando ya afecta, digamos, el parénquima renal y puede llevar incluso a una insuficiencia renal que puede llegar a ser aguda o crónica, que incluso puede perder la funcionalidad de ese riñón. Digamos, es una nefropatía obstructiva secundaria a una uropatía obstructiva. La uropatía obstructiva es la primera etapa, ¿no? La primera fase en que se obstruye el conducto y posteriormente va siguiendo etapas, y si esa obstrucción continúa en un tiempo mayor a 6 semanas, pasa a ser una nefropatía obstructiva, que ya prácticamente ese riñón, después de las 6 semanas, si no se desobstruyó esa vía urinaria, ya no sirve prácticamente, ¿no? La recuperación, por más que se desobstruya, ya es del 0%, ¿no? Eso va a depender del tiempo. Una de las causas también sería esto que vamos a ver ahora, ¿no? Que es el reflujo vesicoureteral. Se define como el paso normal de orina desde la vejiga hacia el tracto urinario superior, ¿no? El uréter o las cavidades renales. Toda la orina que está acá, las válvulas no van a ser competentes hacia arriba del uréter, y la orina va a pasar ya sea durante la micción, al hacer, digamos, al contraerse la vejiga, al mismo tiempo que va a salir hacia el exterior, se va a ir hacia arriba, ¿no? Entonces, muchas veces ese reflujo es tan severo que puede llegar incluso a generar hidronefrosis y todo lo que vimos en la clase pasada con uropatías obstructivas. Pero sobre todo, lo que más puede llegar a generar son infecciones urinarias, ¿no? Muchas veces cistitis, o algunas veces llega, sobre todo en las mujeres, llega a generar pielonefritis ascendente a partir de la cistitis, ¿no? Entonces, la anatomía ureterovesical se forma, digamos, a partir del mesodermo y el endodermo embrionario, ¿no? A partir de ahí nace esa unión entre la vejiga y los uréteres, ¿no? En el mesodermo se va a generar el uréter, el trígono superficial, la vaina de Weldeyer y el trígono profundo. Y en el endodermo, la capa longitudinal interna, la capa circular media y la capa longitudinal externa. Todo esto va a hacer, digamos, que alguna vaina atraviesen toda la parte del músculo liso, otras se queden en la mucosa, pero bueno, todo va a ser un sistema complejo que va a impedir que la orina refluya hacia arriba, ¿no? Y las anomalías se van a dar generalmente en cualquiera de estas capas, ¿no? Ya sea la mesodérmica o endodérmica. Las causas congénitas van a generar debilidad trigonal en el trígono. Ese es el reflujo primario, ¿no? Hay reflujos que son adquiridos, son secundarios, pero las causas congénitas son las más frecuentes. Son las causas más comunes de reflujo vesicoureteral. Es más común en niños, sobre todo en niñas, sobre todo. Si el uréter está muy cerca del seno urogenital del conducto mesonéfrico y se une tempranamente, lo más probable es que haya reflujo vesicoureteral. Si el desarrollo trigonal es deficiente, su poder oclusivo va a ser deficiente también. Entonces, el orificio ureteral va a migrar hacia arriba, digamos. La orina, cuando hay contracción de la vejiga, al mismo tiempo que sale la orina hacia afuera a través de la uretra, va a subir también a través del uréter, también de forma ascendente hacia arriba. Entonces va a generar una micción disfuncional. Entonces, si hay una alteración a nivel del trígono, se va a aumentar la debilidad muscular, va a haber un aumento también de la posición lateral en la base de la vejiga, los orificios ureterales van a ser más profundos, entonces eso va a predisponer a que haya reflujo ascendente. Las causas congénitas van
van a ser diversas, ¿no? Una de ellas es la duplicación ureteral completa. Se llama completa porque salen del cálice superior e inferior dos uréteres duplicados, digamos, y se van a insertar en la vejiga en dos puntos distintos. Por eso es completa. La incompleta, como vamos a ver, salen de los dos también, pero a medio camino se unen y la inserción en la vejiga es una sola. El orificio ureteral ectópico está mucho más abajo del trígono, en el cuello vesical de la uretra, y va a carecer de músculo liso. Entonces, al no tener músculo liso, no se va a poder contraer y no va a poder funcionar como un esfínter, digamos, como una válvula que va a impedir el reflujo. Entonces, lo que va a pasar es que la orina se va a volver hacia arriba, que es lo que más frecuente sucede en los orificios ureterales ectópicos. Después está el ureterocele, que ya lo vimos un par de veces en las clases anteriores, ¿no? Que es una malformación a nivel de las capas musculares que unen la vejiga. A veces es chiquitito, otras veces es mucho más grande. Va a ocluir el orificio ureteral, se va a generar dilatación también del uréter intramural y va a aumentar el diámetro del hiato ureteral y va a favorecer también el reflujo. La trabeculación vesical se genera generalmente por una vejiga neurogénica, ¿no? Las vejigas neurogénicas espásticas se generan en pacientes que tuvieron alguna lesión medular baja, va a generar una vejiga neurogénica. Entonces esa vejiga va a ser espástica, va a producir una producción distal importante, va a haber hipertrofia trigonal, protrusión de la mucosa del hiato, dilatación y acortamiento intravesical. También la cistitis va a generar edema, las cistitis que son a repetición, que son causas adquiridas y que no son congénitas. Va a haber también compromiso del trígono y del uréter intravesical, va a haber mayor presión de vaciado, va a generar, digamos, pielonefritis secundaria por la fuerza que va a ejercer el paciente al orinar, va a refluir hacia arriba y va a empeorar, digamos, como un círculo vicioso. La cistitis va a generar reflujo y a mayor reflujo, mayor predisposición de generar una pielonefritis secundaria, porque la infección desde la vejiga va a ir ascendiendo hasta los riñones y va a generar la pielonefritis que va a ser secundaria. Después, este es un síndrome, es el síndrome de Eagle-Barrett, o también conocido como abdomen de ciruela, donde va a confluir, digamos, un montón de cosas como la mayoría de los síndromes congénitos. Entre ellos va a estar la falla del desarrollo normal de los músculos abdominales y el músculo liso de los uréteres y la vejiga, y también va a haber criptorquidia bilateral, o sea, los dos testículos, en lugar de estar en los escrotos, en el escroto van a estar en el abdomen, no bien ascendente. También se va a acompañar de pie equinovaro, y el hallazgo también es hidroureteronefrosis avanzada cuando se hace el diagnóstico. Se llama también abdomen en ciruela por la forma en que se forma la parte abdominal, porque al no tener los músculos adquieren una consistencia lisa y arrugadita. Y también hay causas iatrogénicas. La prostatectomía es una, ¿no? Pacientes que se van a someter a adenectomía de próstata, al cortar o al hacer alguna incisión, pueden dejar como complicación reflujos vésico-ureterales. También la resección en cuña de caballo, en cuello, perdón, hace 2 días que no dejo seguir, perdón. La resección en cuña del cuello vesical posterior también es otra causa. Meatotomía ureteral también, solamente en resección masiva cuando la cirugía es grande, y en resección también de ureterocele en la misma cirugía para el ureterocele pueden llegar a dejar reflujo vesicoureteral. Estos son los grados de reflujo de acuerdo a cuánto vaya a avanzar, digamos, la orina desde la vejiga hasta arriba. Miren, el grado 5 ya prácticamente tiene gigante y puede llegar a comprometer también el parénquima, ¿no? El grado 1, el reflujo no llega a cavidades renales, se queda más o menos por la mitad de los uréteres. El grado 2 llega a cavidades renales, pero no va a causar dilatación, simplemente llega a los cálices, a la pelvis. El grado 3
va a causar una discreta dilatación en las cavidades renales. El grado 4 ya dilata casi completamente y el grado 5 ya la dilatación tanto de los uréteres como de la pelvis y los cálices es severa. Las complicaciones van a ser sobre todo la más importante, infecciosa, ¿no? Sobre todo en las mujeres va a generar pielonefritis. También puede llegar a generar hidroureteronefrosis, como se ve acá, por el mismo reflujo que llega hasta la pelvis y los cálices. También, al igual que como veíamos en las obstrucciones en la clase anterior, va a generar hidronefrosis y puede llegar a generar también alteraciones del parénquima. Acá estas son cistografías, ¿no? La urografía intravenosa, lo vimos cuando estuvimos viendo exámenes complementarios. Se realizan radiografías después de la administración del contraste endovenoso, entonces se ve la excreción del contraste y se va haciendo radiografía. En esta radiografía de acá se ve un sáculo en la unión ureterovesical derecha con un pequeño divertículo. Acá, en esta de acá, hay un meningocele. Fíjense la dilatación que existe tanto en los uréteres como en los cálices, y esta es bilateral, digamos. Esta de acá es iatrogénica, es posterior a también el reflujo, se ve como se pinta, digamos, todo el uréter, y la parte inferior derecha de acá es también meningocele. La incidencia, bueno, 25-40% de los niños con infección de las vías urinarias se debe a reflujo vesicoureteral, ¿no? Es una enfermedad, una patología muy común en los niños, sobre todo en las niñas, antes de los 5 años. El 8% solamente se presenta en pacientes con bacteriuria, a veces es asintomática, nadie se va a dar cuenta, digamos, que lo tiene, salvo por infecciones urinarias que se vayan presentando a repetición. Y algunas veces ni siquiera le genera síntomas de infección urinaria, sino cuando van y se hacen un examen de orina, ya sea de rutina, le va a salir, o un cultivo, le va a salir, digamos, bacteriuria, eso se llama bacteriuria asintomática. Muchas veces incluso no se trata la bacteriuria asintomática, ¿no? Depende mucho del contexto del paciente. El reflujo es demostrable en el 85% de los pacientes cuyas urografías excretoras revelan cambios significativos típicos de la pielonefritis curada. La infección durante las primeras semanas de vida, septicemia y uremia, la mayoría son niños con válvulas uretrales posteriores, no son crecimientos valvulares atrás de la unión vesicoureteral. Y es más frecuente en mujeres que en niñas. Los hallazgos clínicos, ya dijimos, pielonefritis, cistitis, ¿no? La cistitis sobre todo en mujeres. Cistitis recurrente van a ser, ¿no? Ya muchas veces muy resistentes al tratamiento antibiótico. La pielonefritis con los síntomas característicos, con dolor, colagiuria, disuria, fiebre, dolor lumbar, y a veces, como les decía, asintomática con piuria y bacteriuria, que es la bacteriuria asintomática. Cuando se presenta cistitis en mujeres, sobre todo, muchas veces al ser cistitis recurrente, va a haber bacteriurias que son resistentes a fármacos, ¿no? Generalmente los fármacos que utilizan son ciprofloxacina, que es una quinolona, el metopril, sulfamethoxazol, una sulfamida, que es el cotrimoxazol, que son los dos antibióticos más frecuentemente utilizados. También se puede utilizar metofurantoína, dependiendo mucho del antibiograma del urocultivo. Y otra queja también rara en reflujo vesicoureteral es el dolor renal a la micción. Hacen fuerza para orinar y duele, tienen dolor lumbar por el reflujo que vaya a ejercer, ¿no? Depende mucho también del grado de reflujo que vaya a ejercer. La uremia es la última etapa de reflujo, cuando el reflujo es bilateral, que se puede dar por la destrucción del parénquima renal mediante hidronefrosis, pielonefritis o algunas veces confluir ambos, ¿no? Y la hipertensión también, sobre todo en adultos ya en etapa avanzada, cuando hay pielonefritis atrófica. Los hallazgos en laboratorio, bacteriuria,
ya sea con o sin piuria, puede ser bacteriuria asintomática, o sea, hay crecimiento bacteriano, pero el paciente no genera síntomas. En los hombres la orina puede ser estéril porque la uretra, eso lo vimos también cuando veíamos semiología y anatomía, la uretra es más larga, entonces es mucho más difícil que se genere una infección urinaria en un hombre. En cambio en las mujeres no, porque la uretra es mucho más corta, entonces más fácil de que se infecte. Y en etapas ya, digamos, de cuando hay lesión renal, la creatinina sérica se va a aumentar, no más allá de 1.4 miligramos por decilitro. Después, bueno, estos son hallazgos radiográficos, que muchas veces el método diagnóstico para poder comprobar que hay reflujo es esto, ¿no? Algunas veces se hace urografía retrógrada. Recuerdan que veíamos cómo se pasaba contraste a través de la uretra, se dejaba, digamos, el contraste ahí, se sacaba una radiografía y después se le pedía al paciente o a la paciente que orine, digamos, en la camilla, ¿no? Algo traumático, y mientras está orinando le disparan un rayo X. Pero es la forma de ver si hay reflujo o no, en el momento de la micción. Después, para ver directamente la unión vesicoureteral, se puede hacer una cistoscopía, ¿no? Es un estudio que va a permitir ver las características morfológicas, el orificio, la posición, cómo está relacionada con el cuello de la vejiga. No debe realizarse como parte del tratamiento, digamos, ¿no? Hay estudios que son diagnósticos terapéuticos, o sea, al momento que se está realizando se puede hacer el tratamiento, pero en este caso no se recomienda hacerlo, sino simplemente realizarlo antes de la corrección, sobre todo para ver morfológicamente cómo está la unión, cómo está el piso, cómo está la mucosa y cuáles son las características de esa unión vesicoureteral. Después, estos son los aspectos que se pueden llegar a ver mediante la cistoscopía, ¿no? Un orificio bastante abierto en forma de estadio, otro en forma de herradura y el característico hoyo de Golf. Todos estos, excepto este, digamos, que es un cono normal como se debería ver a la cistoscopía, todos estos generan reflujo vesicoureteral. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con todos estos, ¿no? Con obstrucción vesicoureteral funcional, no oclusiva, que es congénita, siempre, con obstrucción distal del cuello vesical, cálculos ureterales que pueden migrar y llegar hasta abajo, digamos, hasta la unión, oclusión por cáncer cervical o cáncer prostático también, tuberculosis de las vías urinarias, que es muy común en nuestro medio, la tuberculosis en cualquier parte del cuerpo en nuestro país, sí o sí tenemos que tomar en cuenta, digamos, de acuerdo a la enfermedad, ya sea en cualquier parte del organismo, sea meningio, abdominal, urinario, siempre hay que tomar en cuenta la tuberculosis, porque al ser una enfermedad endémica, muchas veces se nos pasa, digamos, de largo y terminamos haciendo un diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar que existe muy tardíamente, entonces eso hace que el tratamiento se retrase mucho más. Entonces siempre hay que tomar en cuenta la tuberculosis, ¿no? Y la esquistosomiasis, que también es una parasitosis. El tratamiento es imposible indicar un curso conciso y definido, va a depender mucho de cada paciente y de los síntomas que se vayan desarrollando en los pacientes, ¿no? Y de la morfología que le esté produciendo el reflujo. Casi la mitad de los casos en niños se puede controlar por medios no quirúrgicos, porque muchas veces al pasar el tiempo se va corrigiendo solito, digamos, la alteración, incluso la válvula empieza a ser competente con el tiempo, entonces simplemente hay que hacer observación durante un tiempo y ir viendo, digamos, tratando las infecciones urinarias que se van a dar. Lo que se recomienda son 3 años de seguimiento. Hay veces los padres dicen, no, yo quiero que lo operen porque no quiero seguir con antibióticos, y también es comprensible, ¿no? Porque antibióticos muy seguido a los niños tampoco es inocuo, ¿no? Y aparte que genera mucha resistencia de las bacterias. Y en los adultos, sí o sí, requiere una plastía, ¿no? Una vesicoureteroplastia.
En caso de los niños, bueno, estos son los predictores positivos. Si se presenta a edad temprana, puede que con el transcurso del tiempo, en un par de años, esa válvula ya sea competente, ¿no? Que el reflejo sea unilateral, que el grado sea menor y que sea en hombres. En caso de infección urinaria, simplemente tratarla, ¿no? Estos son los antibióticos y las dosis. Se puede usar nitrofurantoína, cotrimoxazol, ciprofloxacina, dependiendo también de la edad del niño. Las quinolonas son primera línea durante 14 días. En niños con micción disfuncional, a veces los chicos no perciben, digamos, cuándo tienen que ir, cuándo tienen ganas de orinar, entonces hay que cada 4 horas llevarlo a orinar, digamos, decirle al padre que lo lleve a orinar para que vacíe la vejiga y así no se comprima y que refluya hacia arriba durante la micción. También evaluar el éxito del tratamiento con cistografía cada 12, cada 18 meses, con urografía excretora también o resonancia magnética nuclear, también se puede evaluar. El tratamiento quirúrgico, bueno, la indicación, cuando el orificio ureteral es ectópico, en duplicación ureteral, con duplicación ureteral, con reflujo en el normal, reflujo de baja presión. Todas estas son indicaciones de tratamiento quirúrgico. Las indicaciones relativas, estas que ven acá, ¿no? Cuando hay imposibilidad de resolución, se fue controlando en el tiempo y a mayores, más de 3 años, y no hubo resolución del cuadro, bueno, hay que operar. El tratamiento quirúrgico puede ser una cistostomía, una sonda permanente, alguna derivación urinaria temporal, que fue la que vimos la clase pasada, ¿no? Puede ser una talla vesical o con la colocación de una sonda permanente, ¿no? Cosa que la vejiga no se distienda y no exista reflujo hacia arriba. Y después, bueno, en un segundo tiempo se puede hacer una ureterovesicoplastía, una derivación de Bricker que abocan, digamos, la vejiga a través de la piel hacia afuera, se lo puede sondar o puede orinar, digamos, con una neovejiga que se llama, ¿no? Otros procedimientos quirúrgicos, bueno, la nefrectomía en caso de que el riñón ya no funcione, fue lo que habíamos visto en uropatía obstructiva también es una alternativa. Y esto también es otra alternativa que también algunos urólogos la sugieren, ¿no? La inyección de un material biocompatible, es una mezcla de microesferas de extranómero y ácido hialurónico no animal y estabilizado, que le inyectan en el lugar para formar un volumen, que eso hace que coapte, digamos, la parte donde existe reflujo y se vaya formando como una capa, así como se ve acá, y evite, digamos, que pase hacia arriba, que refluya la orina hacia arriba, pero de arriba hacia abajo sí va a bajar, ¿no? Porque va a ser unidireccional lo que va a generar. El éxito es del 70-90%, ¿no? Algunas veces igual falla o termina en un procedimiento quirúrgico. Bueno, ahí terminamos el anterior tema. ¿Alguna pregunta con esto? Se relaciona con el tema que vimos la clase anterior, con obstrucción, porque bueno, las complicaciones van a ser muy parecidas, ¿no? Va a refluir hacia arriba y va a generar hidronefrosis, va a generar también daño renal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que haya tenido reflujo de chico? Es muy común, aunque no lo crean, es muy común en niños, en niñas sobre todo. Es la consulta más frecuente de niñas a urología, el reflujo vesicoureteral, o sea, infecciones urinarias que se repiten, entonces eso lo hace, digamos, pensar al urólogo de bueno, algo tiene, le hacen los estudios y efectivamente el diagnóstico es reflujo vesicoureteral, que la mayoría opta por el tratamiento conservador y médico y esperar, digamos, durante 2 o 3 años hasta que se resuelva espontáneamente, porque la mayoría resuelve espontáneamente cuando son chicos. Ya cuando son grandes o cuando es iatrogénico y le cortaron algo mientras le hacían una cirugía, bueno, es difícil, ¿no?
ahí hay que repararlo, ya sea de forma quirúrgica o con hialurónico. ¿Pregunta? ¿No? Antes que me olvide, la semana que viene quedamos martes y jueves en el horario habitual, de forma virtual, ¿no? Para avanzar un poco más el temario y completar el programa. Las prácticas no son obligatorias mientras estén en su descanso pedagógico, que tampoco no vamos a exigirle, digamos, que vayan. Los que quieran ir en el horario habitual, y si buscan ir, vayan, ¿no? Los que fueron la anterior semana, que les tocaría esta semana que viene, yo no tengo problema de que vayan. Pero obligatorio no es, o sea, por ahí si alguno quiere ir a viajar a alguna provincia, a visitar a tu familia, ¿qué son malformaciones del tracto genitourinario? Hay un montón, a todos los niveles, digamos, desde arriba, desde los riñones, uréter, vejiga, uretra, entonces en cada nivel hay malformaciones. Las malformaciones son defectos congénitos, ¿no? Que van a afectar al desarrollo de riñones, uretra, vejiga y genital. Pueden causar obstrucciones, como vimos en la clase pasada, que hay algunas estenosis que pueden obstruir, digamos, el tracto urinario, infecciones urinarias repetitivas y daño renal. Las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario van a representar 20 a 30% de las alteraciones del periodo prenatal, o sea, no es, digamos, infrecuente, ¿no? A diferentes niveles se van a llegar a presentar. Hay un amplio grupo de trastornos que se van a originar por defecto del desarrollo del aparato, ¿no? Del parénquima renal, alteraciones en el desarrollo de la nefrona, pueden generar displasias, hipoplasias, agenesias renales. O sea, acá, por ejemplo, hay un paciente con agenesia renal que no saben que lo tienen, que es un defecto congénito, pero puede vivir toda su vida de forma normal porque con un riñón puede vivir tranquilo, con valores de urea y creatinina y electrolitos normales, con una diuresis normal, con un solo riñón, ¿no? Generalmente son hallazgos incidentales, por ahí se puede hacer algún estudio por otra cosa, se hace una tomografía y dice, oh, me falta un riñón. Así es. Las anomalías en la migración embriológica del riñón van a dar lugar a ectopía renal, a defecto de fusión, como el riñón en herradura, como ven acá, no se fusionan los dos riñones, y esto también puede funcionar normalmente durante toda su vida del paciente sin que haya alteraciones metabólicas ni hidroelectrolíticas, ¿no? Las alteraciones en el desarrollo colector van a llevar a anomalías en la pelvis renal, acá arriba, en el uréter, en la vejiga, en la uretra y en el aparato genital también. Los defectos pueden llegar a ser bilaterales o pueden llegar a ser unilaterales, ¿no? Generalmente cuando son unilaterales muchos síntomas no van a dar, dependiendo también de la alteración genética congénita que se produzca, ¿no? Son responsables del 30-50% de los casos de enfermedad renal terminal, sobre todo posterior al nacimiento, ¿no? Algunas veces se puede llegar a hacer el diagnóstico intraútero, otras veces no, otras veces nacen, digamos, sobre todo las pacientes que no tuvieron un control prenatal, nace el bebé y van a nacer, digamos, con alguna alteración. Muchas veces es un hallazgo directamente en el nacimiento que el bebé no orina, puede ser que tenga agenesia de los dos riñones, puede ser que tenga alguna alteración congénita que no se diagnosticó intraútero y puede llegar a ser terminal, nadie vive sin terminal. ¿Por qué se produce? Bueno, en la cuarta a 12ª semana del desarrollo embrionario se van a formar riñones, uréteres, vejiga, uretra, ¿no? Esto es embriología. Si existe una alteración en cualquiera de estas etapas, desde la cuarta a la 12 semana, van a aparecer malformaciones. Malformaciones tanto en el tracto urinario como en los mismos riñones. Se van a clasificar en malformaciones del riñón, del uréter, vesicales, uretrales, malformaciones genitales también, tanto en el hombre como en la mujer. Entre las
malformaciones del riñón están todas estas, ¿no? Agenesia renal, que puede ser unilateral o bilateral, hipoplasia renal, que son los riñones chiquititos, displasia renal, que hay alteración en los tejidos, riñón ectópico, puede haber un riñón, puede tener el paciente los dos riñones normalmente y aparte tiene un riñoncito acá en el abdomen, digamos, un ectópico que funciona de igual forma como funcionan los de arriba. Un paciente trirrenal. Riñón en herradura, que vimos en la fotito anteriormente, riñón poliquístico, que acá vamos a hacer énfasis más adelante en el riñón poliquístico, que no es lo mismo que el multiquístico, son dos cosas distintas que lo vamos a diferenciar bien. En las malformaciones de los uréteres puede haber duplicación ureteral, que vamos a ver si que hay completa, incompleta. El uréter ectópico, que es otro uréter, digamos, dentro del cálice. La estenosis de la unión, piel ureteral, la estenosis ureterovesical, las malformaciones vesicales, que es extrofia vesical, son las principales, la diverticulosis vesical y la persistencia del uraco. ¿No? El uraco, ¿qué es el uraco? ¿Lo han escuchado? En anatomía, embriología, en algún momento de su formación hasta ahorita, del primer año hasta ahora. No, nunca escucharon el uraco. ¿En serio? Bueno, lo vamos a desarrollar. Generalmente es un vestigio embriológico que se desaparece, digamos, después del nacimiento. Algunas veces persiste ese vestigio y muchas veces se comunica, digamos, porque está por detrás de la vejiga, se comunica con el ombligo. Y muchas veces la orina sale por el ombligo. ¿No? Eso es una parte de una anomalía congénita que la vamos a ver. Por eso es persistencia del uraco. Normalmente no se desaparece en una etapa embriológica. Malformaciones uretrales, ¿no? Válvulas uretrales posteriores, hipospadia, epispadia, ¿no? El meato urinario por arriba del pene, el meato urinario por debajo del pene. Malformaciones genitales como criptorquidia, hidrocele, fimosis, hipospadia. Y en la mujer, himen imperforado, duplicación uterina, hay paciente con doble útero o con agenesia vaginal. La más importante, agenesia renal, ausencia completa de riñón, que puede ser unilateral, como se ve acá, o puede ser bilateral, como se ve acá, o como no se ve acá, el cuadrito vacío. Esta es incompatible con la vida, ¿no? Obviamente, nadie vive sin riñones. Pero como les decía antes, con un riñón se puede vivir, muchas veces el diagnóstico es incidental, ¿no? Se hace un estudio en ecografía, tomografía por alguna u otra razón y se determina que tiene un solo riñón, ¿no? Es compatible con la vida. El otro riñón, que hablábamos igual la clase pasada, el otro riñón para compensar se hipertrofia, ¿no? Que se llama riñón vicariante, se hipertrofia, se hace mucho más grande para compensar la función del que no hay. Pero bueno, la función va a ser normal, digamos. Pero en el bilateral no hay producción de orina fetal durante el embarazo, entonces también va a ser un indicio el oligohidramnio, ¿no? El oligohidramnio va a ser un indicio de que algo le está pasando, digamos, a ese feto, porque la mayor parte del líquido amniótico se genera por la diuresis que tiene el feto. Entonces, si no tiene riñones, no va a tener orina, por lo tanto el líquido amniótico dentro del útero se va a disminuir. Entonces, y eso va a generar alteraciones ya en el bebé cuando nazca, ¿no? Algo que se llama síndrome de Potter, así como Harry Potter. Síndrome de Potter, que se va a caracterizar por hipoplasia pulmonar, ¿no? Los pulmones no se van a poder desarrollar porque no hay líquido adentro, entonces no se desarrolla. La cara característica que ahorita la vamos a ver, que es nariz aplanada, el picanto, ¿no? También por la falta de líquido, y deformidad de las extremidades. Todo secundario a que no tiene riñón, ¿no? Por lo tanto no tiene orina. La agenesia renal congénita, bueno, de lo que estábamos hablando, puede ser unilateral o bilateral, y esta es la incidencia, ¿no? Una frecuencia de 1 en 1000, no presenta sintomatología porque tiene el otro riñón que va a cumplir la función del que no está,
Pero el bilateral, bueno, es incompatible con la vida, está en relación obviamente con el síndrome de Potter. La frecuencia es de 0,3 en 1000 nacimientos incompatibles con la vida. No se mueren o antes o inmediatamente después de que nacen. Estas son las características. Fíjense, la nariz aplanada, no es un trastorno congénito que es letal, se mueren, ¿no? Por la ausencia o malformación de riñones fetales. Se impide el desarrollo de los pulmones, causa insuficiencia respiratoria al nacer, si llegan a nacer, a veces genera muertes fetales, digamos, intraútero, ¿no? Deformidades faciales, así como la naricita aplanada, picanto, anomalías también en las extremidades. Y lo que lo va a generar es esto, ¿no? El oligohidrama. Acá se ve mejor, ¿no? Acá lo describe un poco mejor la parte de la fascia. Tiene el picanto en los ojos. El picanto es como los chicos con síndrome de Down, ¿no? Tiene el ojito como grande y rasgadito. El puente nasal es ancho, la implantación baja de las orejas, el mentón chiquitito, hipoplasia pulmonar que va a dificultar, digamos, la respiración, va a generar insuficiencia respiratoria y deformidad en los dedos. Todo por el oligohidramnio, por la genesia bilateral de los riñones. Bueno, esta es una genesia unilateral con diagnóstico a través de una aurografía, acá a través de una tomografía con reconstrucción. El riñón ectópico es cuando el riñón no alcanza su localización normal en la fosa renal. Literalmente está fuera del lugar. O sea, los riñones, en lugar de estar en el lugar normal, se lo van a encontrar en otros lugares. Por ejemplo, en el abdomen, alguna vez acá abajo en la pelvis, ¿no? Eso no quiere decir que no esté funcionando. Funciona normalmente, pero fuera de su lugar. La anomalía más frecuente es el lado izquierdo. La mayoría son asintomáticos porque funcionan, ¿no? Simplemente están fuera de su lugar. Estos son los lugares donde se pueden encontrar los riñones ectópicos, ¿no? A nivel lumbar o a nivel pélvico. También puede haber un riñón supernumerario, que era lo que les decía hace rato, ¿no? Puede que tenga los dos riñones y que tenga un riñón extra. Sería bueno. Que lo ves. Generalmente es más chiquitito, sí, estaría bueno. Tendría dos para vender, porque ¿cómo se llama? Lo que venden en riñones. Lo que venden en los riñones, digamos, para trasplante, generalmente tienen dos, digamos, venden uno y tal. Este tendría doble. No tengo idea, no sé. Pero, qué sé yo, depende. No sé. Depende del cliente. Depende del cliente, claro. Pero sí, es un negocio. Depende. Sí. Ahí, en realidad no se debería, ¿no? Porque tiene que ser, los donantes de riñón tienen que ser familiares directos, creo que hasta segunda línea. Pero algunos hacen pasar por primo, no le piden consanguinidad, no le piden nada. Dicen, no, sí, es mi primo. Dice, ¿verdad? Sí. Sí, es un negocio. Bueno, se debe a una división anormal del cordón nefrogénico durante el desarrollo embrionario que va a formar dos plástemas metanéfricas, ¿no? Entonces se va a generar esto. Que está más o menos del mismo tamaño, pero en realidad es así. Es un poquito más chico que lo normal. También puede haber riñón doble, con su doble sistema pielocalicial, ¿no? Uno inferior, otro superior. Acá se ven los dos, salen dos uréteres, digamos, que después van y se unen y terminan en la vejiga, ¿no? Alguna vez con doble uréter completo, otro con incompleto. La hipoplasia renal es una anomalía del tamaño. Acá se ve una muestra de patología, que el otro riñoncito es mucho más chico. Acá también, acá se puede llegar al diagnóstico a través de una
radiografía con contraste. Esta es una hipoplasia renal multiquística, con estenosis, o sea, tiene un montón de malformaciones, ¿no? Después están en anomalías de forma también, el riñón lobulado es una variante anatómica, no es maligna, o sea, el riñón funciona, simplemente que está llena de lóbulos. Va a suceder cuando los pequeños lóbulos del riñón en el desarrollo no se llegan a fusionar completamente, entonces quedan como lobulitos, pero la funcionalidad es normal, o sea, los riñones funcionan normal, no es una enfermedad, simplemente es una variante, ¿no? Lo que sí es importante clínicamente para poder diferenciarla de algunas patologías que sí son una enfermedad. Esto es el riñón lobulado. Piensen en la pieza esta que tiene como lobulito que no se llegaron a funcionar completamente durante su formación. Entonces te pasa esto, pero funciona bien, normal. El riñón multiquístico, bueno, es otra anomalía de forma, es una afectación en la que el riñón va a desarrollar quistes que van a reemplazar el tejido renal normal. Se va a afectar la estructura y va a afectar la función también, ¿no? La causa exacta de por qué se da no se conoce muy a detalle, ¿no? Generalmente es un desarrollo anormal del riñón durante el crecimiento fetal. Entonces son múltiples quistes. Ahora lo que le decía, que el riñón multiquístico no es lo mismo que el riñón poliquístico. Dos cosas distintas. El riñón multiquístico es una anomalía congénita, no es hereditaria, o sea, es congénita, se desarrolla en la etapa embrionaria por una alteración congénita que va a afectar a un solo riñón, el cual se anula, no funciona, ¿no? En cambio, la enfermedad poliquística es un trastorno hereditario, ¿no? Este sí es genético, afecta a ambos riñones y va a provocar insuficiencia renal progresiva. Esa es la diferencia entre uno y otro. Parecen lo mismo, pero no. La nomenclatura es distinta. Acá les hice una tablita como para que lo puedan diferenciar. Esto es importante. Mucho, doctor. Diferenciar el riñón multiquístico y el poliquístico, ¿no? El multiquístico es malformación congénita, generalmente unilateral, el riñón no es funcional, los quistes son grandes, son irregulares, como racimo de uva, tiene buen pronóstico si el otro riñón está sano. En cambio, el poliquístico sí es genético, o sea, hay una alteración en el cromosoma, generalmente es bilateral, la función va disminuyendo progresivamente, muchos quistes están distribuidos en ambos riñones, y con el tiempo va a evolucionar a una insuficiencia renal crónica y puede llegar a perder, digamos, la funcionalidad y terminar en diálisis por riñones poliquísticos. Entonces, esto es una anomalía autosómica recesiva en el cromosoma 6 y esto es autosómico dominante en el cromosoma 4 y 6. Algunas veces genera hematuria, dolor, una tumoración, digamos, abdominal. Y este es un riñón multiquístico donde hay anomalías en la forma, ¿no? También se conoce como displasia renal multiquística. Es más frecuente en niños. Este también es un riñón multiquístico. Otro riñón multiquístico, es cómo se va generando diferentes quistes hasta que pierde, digamos, la funcionalidad. Este es un riñón con un quiste único o simple, que esto lo puede tener cualquiera sin que sea patológico, digamos, ¿no? También puede llegar a ser un incidentaloma en algún estudio que se vaya a realizar. Se ve, incluso en una ecografía se puede llegar a ver un quistecito simple que es común encontrarlo, digamos, y que no es patológico, no causa daño. Este es un riñón esponjoso, también es anomalía de la forma. A veces los riñones, los quistes, digamos, renales múltiples van a generar un riñón en esponja. Se llama riñón esponjoso medular o enfermedad de Cacchi-Ricci. Es una malformación congénita no hereditaria que se caracteriza por dilatación de los túbulos conectores. Va a crear múltiples quistes dentro del parénquima y le va a dar un aspecto esponjoso. Algunas veces predisponen a generar cálculos renales e infecciones urinarias.
Este es el riñón en herradura que lo veíamos al principio. Es una malformación congénita donde los dos riñones en la etapa, digamos, embrionaria fetal se van a fusionar los dos polos inferiores. Afecta uno de cada 400 a 800 personas y generalmente es asintomático porque los riñones funcionan, ¿no? Así en herradura y unidos, pero funcionan. Este es un riñón en herradura, se unen por atrás. Este parece una roca. Después está el riñón en pastel y doble, que también es parte de la anatomía, digamos, busqué una imagen para ponérsela para que la vean y me salía una torta que le regalaron a un nefrólogo en forma de riñón, pastel, riñón pastel. La ectopía renal simple son anomalías de la posición, ¿no? Que era lo que veíamos. Es congénita también, el riñón no completa su ascenso, digamos, hacia donde tiene que estar y se queda bajito, a veces en el abdomen inferior, otras veces más abajo en la pelvis. Generalmente es asintomática porque, como les decía anteriormente, no tiene, funciona los riñones, ¿no? Por ejemplo, acá no subió y se quedó ahí abajo, al ladito del uretra. Igual, la orina tiene menos tiempo para viajar. Ectopía renal cruzada, algunas veces se entrecruzan, digamos, está del otro lado del riñón y se va a entrecruzar para unirse a la vejiga por el otro lado, digamos. Acá esta parte está normal, pero se entrecruza al otro lado, la ectopía renal cruzada. Las complicaciones de esta ectopía, porque no es oblicua, digamos, la entrada hacia el uréter, entonces va a generar cálculos renales, hidronefrosis, infecciones urinarias también a repetición y reflujo vesicoureteral, como veíamos en el tema anterior. También hay malformaciones vasculares que pueden ser malformaciones tipo arteriovenosa, como fístulas arteriovenosas, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas son conglomerados sanguíneos que son tortuosos, como se ve acá, que se mezcla, se hace como un nido entre venas, arterias, que se puede llegar a romper. Esto se puede dar en cualquier parte del cuerpo, a veces se da en el cerebro también, como malformaciones arteriovenosas cerebrales. Es un nido donde hay una comunicación displásica entre las arterias y las venas. Y las fístulas arteriovenosas son conexiones directas. Como se ve acá, se conecta, digamos, a veces es iatrogénico después de alguna cirugía o después de algún traumatismo, una biopsia, algo que le hicieron al paciente. Posteriormente se complica y se forma una fístula, ¿no? Que se une una arteria con una vena, donde no tiene comunión. El tratamiento es la embolización. Hay que embolizar esa parte, ¿no? Entran con un catéter hasta el lugar y le colocan como unos resortecitos que se llaman coil para que se trombosen y se aísle completamente de la circulación. Las malformaciones ureterales, bueno, duplicación ureteral, megauréter, uréter ectópico, ureterocele o estenosis ureteral. Esas son todas las malformaciones ureterales que se pueden llegar a presentar. Esta es una duplicación, por ejemplo, ¿no? Esta es una duplicación completa. La duplicación completa va a salir directamente del uréter y se va a unir a la vejiga, cada uno por su lado, ¿no? Se une acá por su lado este y por su lado el otro. En cambio, la duplicación incompleta van a salir, digamos, de dos lugares distintos, pero en algún momento en el trayecto se van a unir. Entonces la unión en la vejiga va a ser de un solo uréter, como si fueran. Y esta acá, bueno, es una duplicación completa de un uréter ectópico, ¿no? Esta es la más importante de las imágenes, ¿no? Acá ven en amarillo, fíjense, este de acá es un uréter normal que va a ir, se va a unir a la vejiga. Esta de acá es la vejiga. Se sale y se une a la vejiga. Y el de acá, el rojo, es un uréter ectópico. Entonces, este desemboca en la vejiga, el otro no. Entonces puede desembocar en cualquier parte. Puede desembocar acá en la uretra, puede desembocar incluso puede desembocar en la vagina. Entonces,
Por ejemplo, en una niña, porque esto generalmente se da síntomas en niñas, siempre está mojando su ropa interior. Un motivo de consulta es ese, ¿no? Que moja su ropa interior y tiene un goteo constante. Lo más probable es que este uréter ectópico esté desembocando en la vagina, probablemente, ¿no? Pero después cuando va al baño, orina normal. Entonces, por ahí algunas veces los padres lo desestiman y dicen, no, si orina normal, ¿para qué le llevar al lugar? Debe ser que no se aguanta, pero no es normal. Entonces después cuando le hacen los estudios, lo que tienen es un uréter ectópico desembocando por ahí, acá, ¿no? En la vagina. Y por eso se genera ese síntoma. Después está, bueno, lo mismo, ¿no? La duplicación ureteral que veíamos y las anomalías en la posición también acá. Cuando es total, parcial o cuando la deformación temprana en detalle. Acá hay un uréter doble. Lo mismo a través de una tomografía. También hay anomalías en el calibre de los uréteres, ¿no? Puede haber acodaduras, estrecheces, dilataciones, que se puede, como se ve acá, piensa que acá el paso del contraste es prácticamente normal y acá se va estrechando en algunos lugares. Esta es una pieza de nuevo. La hipertrofia vesical es esto de acá, ¿no? A veces los pacientes tienen epispadia como característica constante y la mucosa de la vejiga va a quedar expulsada hacia el exterior. Es muy poco frecuente, se presentan 2 cada 100.000 nacidos vivos. Horrible. Esta es una foto. Tiene la mucosa de la vejiga prácticamente afuera. Hay anomalías de forma también, la vejiga en el reloj de arena, divertículo, fístula. La vejiga en el reloj de arena es una deformidad rara también, que frecuentemente se asocia con problemas neurológicos por lesiones medulares, como les decía antes también, ¿no? La contracción es asimétrica y va a provocar que la vejiga tenga otra forma de reloj de arena. El uraco, que no lo conocían, ¿no? Es un conducto fibroso, ¿no? Se va a conectar a la cúpula de la vejiga con el ombligo, que es un vestigio, ¿no? Un vestigio embrionario. Normalmente se va a cerrar antes del nacimiento, las personas nacen sin uraco, pero cuando hay una alteración embriológica va a persistir el uraco después del nacimiento y ahí está el problema porque si no se cierra correctamente van a aparecer anomalías, ¿no? Una de esas anomalías principales de la persistencia del uraco persistente, que puede llegar a comunicarse con el ombligo y puede salir orina por el ombligo. Puede haber senos y divertículos también o quistes de uraco. Acá un chico que nació con persistencia de uraco y le sale orina por el ombligo. Las malformaciones de la uretra, bueno, hipospadia, epispadia, megalouretra, estenosis vulvar, pólipos de la uretra posterior, divertículos de la uretra anterior. Ya estamos terminando. No sé, bueno, cabeceando por ahí. La hipospadia, bueno, se produce cuando la fusión de los pliegues uretrales es incompleta. Se va a observar en la cara ventral del pene, aberturas anormales en la uretra. La incidencia es de 3 a 5 por cada 1000 nacidos vivos, pero se ha duplicado en los últimos años. El tratamiento siempre es quirúrgico. Estas son las diferentes posiciones donde se puede, digamos, encontrar el meato, ¿no? de la uretra. Puede ser incluso perineal, escrotal, peneana, penoscrotal, distal, medial. Y este es normal. La epispadia, bueno, es la desembocadura por arriba en realidad, ¿no? Por el dorso del pelo. Acá hay una fotito de arriba, por ahí sale la orina. La criptorquidia, bueno, ausencia de al menos un testículo en el escroto, 70% unilateral, 85% del derecho, siempre más el derecho, 3 a 9% de los nacidos a término y 30% de los pretérminos. Es más frecuente en los pretérminos.
Y estas son las posiciones donde se puede llegar a encontrar el testículo, ¿no? O incluso puede estar intraabdominal, inguinal a través del conducto, en la raíz, escrotal, perineal, también se puede ir para atrás. El testículo realmente ausente se llama anorquia, ¿no? Testículo no descendido congénito, testículo no descendido adquirido. En el primer año sobre todo, después va a descender. Y el testículo ectópico también es otro tipo de alteración. Y el testículo en ascensor también, que algunas veces está en el escroto y otras veces asciende y se encuentra a nivel abdominal. El diagnóstico siempre, anamnesis, ¿no? Antecedentes familiares, obstétricos, siempre los síntomas a los padres. Al examen físico siempre palpar y tocar, digamos, si el escroto está con los testículos presentes. La característica del cordón espermático. El tratamiento a veces es médico, con hormonas, ¿no? Gonadotrofina coriónica humana intravenosa, con efectos similares a la LH, va a estimular la secreción de testosterona. Algunas veces con la administración de hormonas puede que los testículos que están a nivel abdominal o en otra posición bajen al escroto, ¿no? Igual el resultado es muy bajito, ¿no? 20-25%. Generalmente lo que se tiene que hacer es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Bueno, hasta ahí ya están cansadísimos, ¿no? Ya están cabeceando hasta... Bueno, entonces, con los que quieran ir la semana que viene a práctica, vayan, yo los espero. Los que están en la listita que les mandé al principio. Los que no se les va a tomar, digamos, la falta, porque están de vacaciones. Lo que sí, la clase virtual, martes y jueves a esta misma hora.